Buenas tardes, mi nombre es Nairobi Santoyo y en esta exposición hablaré de los principios generales del régimen probatorio en el proceso penal venezolano, los principios que la rigen, así como la fase del juicio oral. Los principios procesales son fundamentales para poder realizar una efectiva aplicación judicial a la hora de la práctica para la obtención de las pruebas. Por lo tanto, se requiere que se respeten los convenios y tratados internacionales como la Constitución Bolivariana de Venezuela y, por supuesto, su Código Orgánico Procesal Penal. Los principios que regulan el régimen probatorio establecido en el Código Orgánico Procesal Penal se basan en un sistema acusador, siendo esto lo siguiente: la carga de la prueba, su legalidad, su eficacia legal y jurídica, la pertinencia de la misma, su inmaculación, etc. Los medios de las pruebas. En esta podemos enumerar la siguiente: el testimonio, narración que hace una persona de hechos vinculados al proceso. Estos pueden ser presenciales o referidos, técnicos o calificados, juramentados o no. Su función es transmitir al juez el conocimiento que tienen sobre los hechos que están tratando. Las experticias, donde el experto se pronuncia sobre el objeto de su conocimiento. La confesión, manifestación de culpabilidad del procesado, si bien no es un medio de prueba. Se añadirá el debate en función de su fidedignidad. Y la comprobación de hechos en casos especiales, como la autopsia, exhumaciones, correspondencia, grabaciones telefónicas. Uno de los requisitos básicos es el cumplimiento de las formalidades en la obtención de las pruebas, entre ellas la inspección, cuyo funcionamiento y recabación vienen detalladas en el Código Orgánico Procesal Penal, llevándose informe de todo lo que se encuentre de interés para la causa. Mientras que en el artículo 187 se establece la cadena de custodia, garantía legal de veracidad de la prueba. Dentro de los principios rectores está la oralidad, y tal y como indica el artículo 14 del COP, y además solo tendrán en cuenta las pruebas presentadas en la audiencia. También serán orales los alegatos, argumentaciones, declaraciones del acusado, recepción de las pruebas, etc. Artículo 321. No se aceptará la presentación de escritos. El que el debate penal sea forma oral permite al juez apreciar los aspectos emotivos y que no son posibles observar en un escrito. Otro de los aspectos es de tipo de juicio, es la publicidad, es decir, permitir la entrada de todo público, algo que acerca a la administración de justicia en nuestra sociedad. No obstante, existen algunas excepciones de esta norma, reguladas en el artículo 316, como la presencia de menores en la causa, cuando esté involucrada en la seguridad del Estado. También tenemos la defensa de igualdad entre las partes. El derecho de la defensa es un derecho fundamental en todo proceso penal, ya que es el único contrapeso a la imputación, y su misión será la de demostrar demostrar las pruebas conforme a la ley, evitando vicios en las mismas. Principios de concentración y continuidad. Se intentará que el debate se realice en el mismo o al menor número de días. Esto está definido en el artículo 17 y 18. Se tratará de evitar las interrupciones, excepto en los casos previstos en la ley. En caso de suspensión del debate, se establecerá fecha de reinicio y antes de él. El juez resumirá brevemente los actos anteriores. Si no se reanuda antes del 10º día, se deberá volver a comenzar. El principio de inmediación. Los jueces han de determinar
su decisión de forma inmediata después de determinado el debate para evitar los olvidos y confusiones. Por tanto, es imprescindible que quienes tomen la decisión hayan asistido a la totalidad del juicio oral. Si este punto no se cumple, provocará la nulidad absoluta de la sentencia. Asimismo, será también nula si la decisión se basa en pruebas no practicadas en el debate oral. En cuanto a la fase del juicio, se da preparación del debate. Tras la constitución del tribunal, el juez presidente simulará las fechas para la audiencia pública, no antes de 10 ni de 15 días. En este tiempo, las partes pueden promover pruebas adicionales. Desarrollo del debate. El tribunal, una vez verificada la presencia de las partes, declarará abierto el debate advirtiendo al acusado y al público la importancia del acto. Seguidamente, el Ministerio Público expondrá su acusación, el querellante si lo hubiera. Y finalizando con la exposición de la defensa, después el juez dará la palabra al acusado, así lo quisiese, informándole de su derecho a no declarar y explicándole de forma clara y extendible de los hechos que se le atribuyen. En el curso del debate, el acusado podrá hacer todas las declaraciones que se considere y se le dará la posibilidad de hablar con su defensor, motivo por el cual se ubicará a su lado. El tribunal debe advertir al acusado de que la calificación jurídica del hecho imputado puede sufrir modificaciones, incluida la aplicación de la acusación, de la ampliación de la acusación. En caso de que esto se produzca, las partes pueden solicitar una suspensión temporal para aportar nuevas pruebas y preparar su intervención. Después el juez deberá recibir las pruebas en el siguiente orden. Primero intervendrán los expertos, después intervendrán los testigos uno a uno, que no podrán comunicarse entre sí. El juez permitirá el interrogatorio directo de los mismos, indicándole quién propuso y luego las otras partes. El juez moderará el interrogatorio, evitando que el declarante conteste preguntas capciosas, subjetivas y evitando presiones indebidas sobre el mismo. Si hubiera prueba documental, se procede a la lectura excepto por el acuerdo de las partes. También se reproducirá las pruebas audiovisuales a los expertos y testigos para que puedan informar sobre ello. Terminada la recepción de las pruebas, el juez iniciará la fase de conclusiones en el siguiente orden. Primero el Ministerio Público, después el querellante y posteriormente el defensor. El fiscal y el defensor tendrán derecho de réplica sobre las conclusiones de la parte contraria. Si la víctima está presente y lo desea, se le dará la palabra. Después el juez le dará al acusado la última palabra. Finalizando el debate, él o los jueces tomarán su decisión en base a estas posibilidades absolutorias. Se ordenará la libertad del acusado, la cesación de medidas cautelares, restricción de los objetos afectados y fiará las costas. La libertad del acusado se hará efectiva de forma inmediata en la misma sala. Si la sentencia fuera condenatoria, el juez fijará las penas, multas y demás medidas. El proceso finalizará con el acta del debate con indicación de lugar y fecha de inicio y fin y nombre de los intervinientes, jueces, partes, defensores, etc. Desarrollo del debate con indicaciones de testigos, expertos, etc., indicando los documentos leídos. Si se procedió públicamente o no su relación, y esta es toda mi exposición. Gracias.